tardes para todos. Hoy nos encontramos con el ingeniero Carlos Acosta, docente del área de matemáticas de la institución educativa Colegio José Aquilino Durán de la ciudad de Cúcuta. Buenas tardes, Gloria Inés. Muy contento de poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profe, a usted por aceptar la invitación. Bueno, sin más preámbulo, demos inicio a este espacio para dialogar acerca del cambio generacional que ha ocurrido en la educación de nuestros jóvenes. Cuéntenos, profe, desde su experiencia y desde su opinión, ¿qué diferencia hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Gloria, para dar respuesta a esta pregunta se deben tener en cuenta diferentes aspectos. Por ejemplo, un enfoque que lo basemos en el conocimiento y la transmisión cultural. La educación del pasado fomentaba el pensamiento crítico y reflexivo, transmitiendo no solo datos, sino también enseñanzas morales y éticas. En el pasado, la educación tenía como objetivo fundamental que los estudiantes adquirieran una comprensión sólida de su patrimonio cultural y los valores que lo sustentan. Por el contrario, la educación del siglo XXI se centra en un mundo globalizado, el cual busca la estandarización de las competencias de los estudiantes, priorizando en ellos la asimilación de competencias laborales desde una perspectiva técnico-científica, lo que ha llevado a un relativismo cultural que lo que está generando es que se desvincula a los estudiantes de sus raíces y de sus valores tradicionales. Otro aspecto que podríamos tener en cuenta es el rol del estudiante, en tanto que en la educación del pasado, la enseñanza era predominantemente pasiva, con un maestro como figura autoritaria que transmitía el conocimiento. Hay autores como Bellamy que critican el hecho de que, en su opinión, la educación contemporánea ha dejado de valorar el conocimiento tradicional y se ha centrado demasiado en enfoques que pueden debilitar la capacidad de los estudiantes para pensar de manera profunda y crítica. Por otro lado, en la educación contemporánea se valora la enseñanza activa, participativa, siempre centrada en el estudiante. En este modelo, los estudiantes son vistos como actores principales de su aprendizaje, participando más en actividades colaborativas, en la resolución de problemas y en el desarrollo de habilidades prácticas. Un tercer aspecto con el cual podríamos terminar esta pequeña parte de la pregunta es la influencia de la tecnología en la educación del siglo XXI, la cual se caracteriza por la integración de herramientas digitales y el acceso instantáneo a la información. Algunos autores son críticos en cuanto a la forma en que las tecnologías han modificado la manera que los jóvenes se relacionan con el conocimiento, sugiriendo que esta virtualización puede contribuir a una desconexión con la realidad y el pensamiento profundo. En la educación del pasado, el acceso al conocimiento se realizaba de una forma análoga, que podía generar retrasos en actividades las cuales se volvían monótonas y lo cual contribuía a la falta de motivación de los estudiantes. Muchas gracias, profe. Y cuéntenos, teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Muy bien, Gloria. La educación del siglo XXI es un proceso que, como todos sabemos, es muy complejo. Involucra a diversos actores, cada uno con roles muy específicos, pero a su vez complementarios en la formación de los estudiantes. Por mencionar algunos de de estos actores, podrían ser estudiantes, docentes, familias, gobiernos, instituciones educativas, comunidad, tecnología y medios de comunicación. Centrémonos en los más importantes. En cuanto a los estudiantes, se puede decir que son los protagonistas principales en cualquier sistema educativo que tengamos en la actualidad. En el siglo XXI su papel ha evolucionado hacia un enfoque más activo, más participativo. Se espera que no solo reciban información, sino que también sean ellos responsables de de su propio aprendizaje, que desarrollen habilidades críticas, que colaboren con otros y que se adapten con rapidez a ese cambio tecnológico. Además, deben ser capaces de gestionar su aprendizaje de manera autónoma,
a menudo utilizando herramientas digitales. Por otra parte, los docentes siguen siendo uno de los pilares fundamentales en el sistema educativo. En el siglo XXI su rol ha cambiado. Se les pide que no solo transmitan conocimiento, sino que fomenten el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de resolución de problemas en los estudiantes. Los educadores también deben integrar las tecnologías en su enseñanza y adaptar sus métodos pedagógicos a las necesidades y características de sus estudiantes, promoviendo un aprendizaje más personalizado y colaborativo. Como te decía en un principio, solo hago referencia a estos dos actores, ya que son los que tienen una relación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero cabe resaltar que todos los que mencionamos al principio tienen relevancia en dicho proceso y lo afectan de acuerdo a las nuevas tendencias. Muy bien, profe, muchas gracias. Ahora, luego de realizar este recorrido sobre lo que son las diferencias entre la educación del pasado y la educación del siglo XXI, dialoguemos un poco sobre cómo es el proceso de aprendizaje en el presente siglo. Cuéntenos entonces cómo considera usted que debe ser la activación de saberes. Vale, Gloria. La activación de saberes en el siglo XXI debe ser un proceso dinámico, aunque también debe ser reflexivo. Debe estar orientado no solo a la transmisión de conocimiento, sino a la participación activa de los estudiantes en su propio aprendizaje. Esto es fundamental. Este enfoque busca que los estudiantes construyan, organicen y apliquen sus saberes en contextos reales, promoviendo habilidades críticas y creativas que les permitan adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos y laborales. Los conocimientos y habilidades adquiridos en el aula deben ser aplicables a la vida cotidiana y al contexto social y laboral en el que los estudiantes se desarrollarán. Los docentes deben fomentar la reflexión sobre cómo los contenidos están relacionados con situaciones reales, situaciones del diario vivir, promoviendo la solución de problemas concretos, específicos, a través de simulaciones, estudios de caso, prácticas en entornos reales. En el siglo XXI, los problemas que enfrentan los individuos y las sociedades son complejos, todos lo sabemos, también son multifacéticos, lo que requiere un enfoque interdisciplinario. La activación de saberes debe involucrar el trabajo en proyectos que combinen diversas áreas del conocimiento y enfoque. Este enfoque ayuda a los estudiantes a ver la interconexión entre diferentes disciplinas, lo que les ayuda a aplicar los aprendizajes de manera holística, desarrollando una visión más amplia de los problemas y las soluciones. La tecnología es una de las herramientas más poderosas para activar estos saberes en el siglo XXI. El acceso a Internet, plataformas de aprendizaje en línea, herramientas de colaboración y recursos multimedia permiten que los estudiantes se involucren de manera más interactiva con el contenido. La tecnología también permite el aprendizaje a distancia y la conexión entre estudiantes y expertos de todo el mundo, lo que amplía las posibilidades de aprendizaje y de su respectiva interacción. Muy bien, profe, pero teniendo en cuenta todos estos aspectos que usted mismo nos menciona, ¿cómo debe ser el proceso entonces de enseñanza y aprendizaje? Bueno, Gloria, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI debe ser centrado en el estudiante. Eso es lo primero que debemos tener claro. ¿Qué significa? Que los estudiantes deben ser los protagonistas de su aprendizaje. El docente actúa solamente como un facilitador que guía, apoya, fomenta el pensamiento autónomo. En lugar de simplemente recibir información, el estudiante debe ser activo en su propio aprendizaje, explorando, investigando, colaborando con otros y resolviendo problemas. Este enfoque ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de autogestión, reflexión y responsabilidad en su propio proceso educativo. El aprendizaje activo es fundamental para que los estudiantes contribuyan
construyan, perdón, su conocimiento de manera significativa, en lugar de una enseñanza pasiva en la que el docente solamente imparte información. El estudiante debe estar involucrado en actividades que promuevan la reflexión y la acción. Estas actividades van desde debates, investigaciones, proyectos colaborativos, experiencias prácticas, resolución de problemas. A través de estas actividades, los estudiantes no solo adquieren contenido, sino que también desarrollan habilidades críticas y creativas. Muy bien, profe. Y teniendo en cuenta esto, usted nos menciona la importancia en el presente siglo de que el aprendizaje sea activo, de que el estudiante sea el eje central del proceso de aprendizaje, de que el docente sea un facilitador. ¿Cómo debe ser la evaluación? La evaluación en la educación del siglo XXI debe ser un proceso integral, dinámico y formativo, que, que no se limite únicamente a medir el conocimiento, sino que también busque fomentar el aprendizaje, la reflexión y el desarrollo integral de los estudiantes. La evaluación formativa debe ser continua y orientada al proceso de aprendizaje. A diferencia de la evaluación sumativa, que nosotros realizamos al final de un periodo de aprendizaje para medir ciertos resultados, la evaluación formativa la debemos realizar de manera regular y permite al docente identificar no solo las fortalezas, sino, lo más importante, las debilidades de los estudiantes mientras avanzamos en su aprendizaje. Este tipo de evaluación debe proporcionar retroalimentación constante, ayudando a los estudiantes a comprender qué aspectos deben mejorar y cómo pueden hacerlo. La retroalimentación es un elemento crucial ya que les permite reflexionar sobre su progreso y ajustar sus estrategias de aprendizaje. Dado que cada estudiante tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje e interés, la evaluación debe ser personalizada. ¿Qué significa esto, Gloria? Que los docentes deben adaptar las estrategias y herramientas evaluativas a las necesidades de cada estudiante. La evaluación personalizada permite reconocer y valorar la diversidad de los estudiantes, brindando un enfoque que no solo respete las diferencias, sino que promueva el aprendizaje individual. Además, que fomente la equidad al garantizar que todos los estudiantes tengan oportunidades de mostrar sus logros y avanzar en su propio aprendizaje y, lo más importante, a su propio ritmo de aprendizaje. En conclusión, podemos decir que la evaluación del siglo XXI debe ser un proceso holístico y dinámico, que no solo mida lo que los estudiantes saben, sino también cómo aplican lo aprendido, cómo colaboran con otros, cómo se desarrollan personalmente. A través de una evaluación formativa, diversificada, inclusiva y centrada en las competencias, los docentes pueden apoyar el aprendizaje continuo y el desarrollo integral de los estudiantes, lo que llevará a que los preparemos mejor para los desafíos del mundo real. La evaluación debe ser un medio para mejorar el proceso educativo, proporcionando retroalimentación constructiva y ajustándose a las necesidades y contextos de cada uno de los estudiantes. Muy bien, profe, muchas gracias por el espacio que nos regala el día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta oportunidad. Como ven, la educación en el presente siglo es un reto y es una responsabilidad de muchos actores. Entonces, reitero los agradecimientos por el espacio y por la información. Hasta A, luego. a usted, Gloria Inés, muchas gracias.